Hola, mi nombre es Mariana González, soy abogada y mediadora, miembro de CIEDEPAS. La idea de grabar este video es compartir con ustedes un tema que a mí particularmente me moviliza o me hace hacerme preguntas, inquietudes y bueno, temas que van surgiendo alrededor de esta cuarentena obligatoria. Y bueno, yo les hablo desde Marco Juárez, provincia de Córdoba, y en particular este diálogo, este video tiene que ver con mi actividad como mediadora privada. En estos días han surgido ciertas inquietudes en relación a acuerdos que se han celebrado antes de la cuarentena, y a raíz de eso es que me fui haciendo ciertas preguntas y compartiendo con otros mediadores algunas inquietudes que, bueno, me voy a permitir compartirlas también con ustedes. Bien, el tema tiene que ver con cuál es el rol del mediador en el seguimiento de acuerdos celebrados antes de la cuarentena. Pero para poder responder esta pregunta, creo que primero que nada me tengo que preguntar y responder qué función cumplimos los mediadores post acuerdo en general, no puntualmente en esta situación que estamos atravesando. Y creo que la función de los mediadores, o en general, por supuesto que puede haber más, pero para mí la síntesis en la mediación privada, reitero, son dos: seguimiento y control de cumplimiento de los acuerdos, que puntualmente desde mi lugar yo lo hago, a partir del momento en el que el acuerdo se celebra, a una cantidad de tiempo, 2 meses, 3 meses, de acuerdo al tipo de caso que se trate. Si es una cuestión familiar, lo hago. Es más, en general se suele poner como cláusula de convenio un control de cumplimiento del acuerdo para hacer una prevención y un abordaje más temprano de un posible conflicto que pueda llegar a surgir. Y además la revisión de los acuerdos, cuando existe algún hecho nuevo, alguna circunstancia nueva, relevante, que haga que sea necesario volver a trabajar ese acuerdo que ya se celebró. En líneas generales entiendo que este es nuestro rol en una situación normal, en una situación habitual, desde el centro privado, desde la mediación privada. Y por otro lado, me surge como pregunta, ¿qué función cumplimos los mediadores post-acuerdo en situaciones excepcionales? Puntualmente, si queremos focalizar, situación coronavirus. La verdad que me han ocurrido 4 posibles funciones, quizás pueda haber más, por supuesto, pero estas 4 que se me ocurrieron, que estuve procesando, analizando, tienen que ver puntualmente con, en primer lugar, todos van a estar en modo interrogativo. Interpretación de los acuerdos. ¿Por qué se me ocurre esta situación? Porque los acuerdos, cuando se realizan en una situación puntual que se está viviendo. Por lo tanto, entiendo que si en algunos casos es posible con el mismo acuerdo, sin violar, por supuesto, la cuarentena, cumplirse de otro modo lo mismo que se acordó, se debería poder reinterpretar el mismo contenido. Si hay que revisar alguna cuestión, se puede revisar, se puede modificar para la situación excepcional, porque por supuesto que las situaciones excepcionales no se pueden prever, sobre todo como están dadas esta situación de la que estamos viviendo ahora. En segundo lugar, explicar el derecho. ¿Por qué centro esta función? Porque me ha tocado puntualmente tener que explicar, por ejemplo, el decreto de necesidad y urgencia, donde se limita la cuestión del régimen comunicacional, o sea, el traslado de los niños. ¿Por qué? Porque había casos en los que
quien no convive con los niños quería igualmente seguir cumpliendo el régimen comunicacional. Bueno, entonces me ha tocado tener que explicar el derecho porque hay personas que no tienen acceso o no llegan a comprender o, por el motivo que fuere, no han recibido correctamente la información. En tercer lugar, contención. ¿Por qué? Porque hay una situación también de desborde emocional que hace que, por ejemplo, en una familia donde el progenitor no conviviente está acostumbrado a ver a sus hijos todos los días de la semana, que de repente no los pueda ver o no los pueda llevar el fin de semana y demás, genera ciertos desbordes que hacen correr riesgo del cumplimiento de la cuarentena. También porque los chicos requieren y necesitan, entonces quizás insisten porque no logran comprender en algunos casos por qué no pueden salir, entonces generan el desborde o bueno, no importa, tratemos de hacer algo para poder cumplir con esto que está acordado, porque los chicos lo están pidiendo y además con el riesgo que eso implica. Entonces por ahí el mediador a través de reinterpretar el acuerdo, cómo podemos hacer un régimen comunicacional, por ejemplo, que no sea presencial, bueno, utilizando la tecnología, es lo mismo, a veces sí, a veces no, pero por lo menos sirve para poder tener un contacto. También explicando el derecho y haciendo mucho hincapié en que el cumplimiento de la cuarentena es obligatorio, que solo puede salir de la cuarentena quien esté autorizado expresamente, y ahí viene la contención, o sea, explicando los otros dos puntos, contenemos. Asimismo, la prevención de nuevos conflictos, también entre signos de pregunta. ¿Por qué? Porque estas situaciones de cambios en lo normal y habitual, en las situaciones normales y habituales a las que las personas están acostumbradas a vivir, generan o potencialmente podrían llegar a generar nuevos conflictos. Entonces, si el mediador mantiene una comunicación adecuada, ejerce o realiza una escucha activa y puede colaborar en la prevención de nuevos conflictos a través de justamente reinterpretar aquellos acuerdos que las partes han celebrado, puede llegar a evitar que post cuarentena haya mayores discusiones, debates, peleas o conflictos en relación a algo que en teoría ya se encontraba resuelto. Por lo tanto, creo que como mediadores debemos replantearnos estas funciones y otras tantas más que creamos que podemos llegar a cumplir, por supuesto sin afectar nuestra neutralidad, sin afectar la confidencialidad del proceso, pero sí entiendo que debemos reelaborar nuestra función en esta situación. Se hace difícil quizás. Hoy nosotros, por ejemplo, en la provincia de Córdoba no podemos celebrar ningún tipo de audiencia, ni en centro judicial, ni en centro público, ni en centros privados, porque está toda la actividad suspendida, por lo tanto, abordar un conflicto nuevo en este momento, lo entiendo que es dificultoso, salvo que sea una situación excepcional y que se habilite especialmente para tal fin, pero en líneas generales no, pero sí podemos contener de algún modo o ayudar a contener aquellos casos en los que ya tuvimos cierta intervención y que creemos que pueden llegar a tener algún conflicto nuevo en relación a esta situación excepcional. Así que bueno, esto más que explicaciones creo que son todos interrogantes, creo que son replanteos de funciones que quizás podrían inclusive llegar a ir más allá de esta situación excepcional actual, pero creo que de algún modo nos tiene que servir a nosotros también como mediadores reelaborar nuestra función y pensar nuestro rol. Bueno, dicho todo esto, les quiero agradecer su tiempo, agradecer
que me hayan escuchado y bueno, y estoy abierta a escuchar y a las devoluciones y a cualquier tipo de aportes, comentarios, etcétera, que quien escuche este video quiera hacer. Muchas gracias.